La física es una ciencia fundamental que estudia la naturaleza y sus leyes a través de la observación, experimentación y modelización matemática. Esta disciplina se enfoca en entender cómo se comportan los objetos y las partículas en el mundo que nos rodea, desde la escala subatómica hasta la cósmica. La física está presente en todas las partes de nuestro entorno, en las actividades que realizamos de manera cotidiana, desde la luz que ilumina nuestra habitación hasta el movimiento de los planetas en el universo. Todo está regido por leyes físicas que podemos entender y explicar mediante teorías y modelos matemáticos. La física también juega un papel importante en tecnologías modernas como la energía nuclear, la electrónica, la comunicación y la medición, entre otras. Llevaremos a cabo demostraciones que involucran medición y las cifras significativas aplicando la física. En la primera demostración se explica cómo obtener experimentalmente el valor de la constante matemática pi, utilizando objetos cotidianos como discos, latas o platos. En la segunda demostración se abordará el problema de medir el espesor de una hoja o un libro de cuaderno. La demostración sugiere un truco sencillo para resolver el problema, que consiste en medir el espesor de una pila de hojas que destacan la importancia de las cifras. Para comenzar, debemos saber primero qué es lo que estudia la física. La física estudia las leyes generales y conceptos fundamentales que se utilizan en física para analizar los diferentes problemas de la mecánica y se subdivide en sistemas de una partícula, sistemas de muchas partículas y cuerpos rígidos. Las partículas son objetos localizados que generalmente tienen propiedades físicas como masa, carga, volumen y densidad. Pueden transportar energía. Las partículas tienen diferentes tamaños, desde grandes moléculas formadas por muchos átomos unidos entre sí, hasta átomos y partículas subatómicas más pequeñas. Ahora vamos con cuerpo rígido. Se considera un cuerpo rígido a un sistema de partículas tal que las distancias entre ellas no varían. Por último, para terminar con la demostración del cálculo del pi, utilizaremos un sartén. En este caso vamos a utilizar una cinta métrica que nos ayude a medir la longitud, y en este caso para este sartén la longitud del sartén es de 80 centímetros. Después de medir la longitud de nuestro objeto, vamos a proceder a medir el diámetro, que es midiendo de un extremo al otro. Es de 25.5. Bueno, dejando de lado el cálculo del pi, para hacer la segunda demostración se necesitan hojas blancas. En este caso nos mencionan que es muy complicado que nosotros podamos conocer cuál es el grosor exacto de cada hoja de papel, ya que son muy delgadas. Una alternativa para poder conocer esto es tomar un conjunto de hojas. En este caso son 70 hojas, y para esta ocasión vamos a utilizar una regla que está dividida en milímetros, para con esto medir el grosor total y al último dividirlo entre la cantidad de hojas que tenemos, y de esa manera nos dice que podemos calcular el grosor de cada hoja. Como primer paso vamos a ordenarlas para que estén en una misma dirección. Bueno, en esta parte para la demostración lo que vamos a hacer es medir la longitud y el diámetro de objetos circulares. El primero que vamos a medir va a ser una tapa. Vamos a medir su longitud con una cinta métrica. Y esta tapa tiene 23.4 centímetros y de diámetro tiene 7.2 centímetros. Bueno, para el siguiente objeto tiene 12.9 de diámetro
y la longitud su longitud es de 39 centímetros. Como primer paso vamos a ordenarlas para que estén en una misma dirección. Bueno, en esta parte ya hemos terminado de organizar nuestras hojas en una sola dirección y con ayuda de nuestra regla que está dividida en milímetros vamos a medir este grosor. De tal manera que levantamos un poco para poder iniciar el conteo a partir del 0. Y nos da 9 milímetros. Estos 9 milímetros al final los vamos a tener que dividir entre las 70 hojas que son tomadas para la muestra. Bueno, yo voy a mencionar los resultados obtenidos en la demostración 1, donde se midió la circunferencia y el diámetro de los 3 objetos, para que así podamos comparar el valor de pi teórico con el valor de pi que obtengamos utilizando la fórmula de pi, que es igual a circunferencia sobre diámetro. Para la demostración 1, el primer objeto que utilizamos fue una tapa, donde su longitud de circunferencia nos dio que es 23.4 centímetros y su diámetro de 7.2 centímetros. Para sacar el radio, pues simplemente dividimos el diámetro entre 2, dando como resultado 3.6 centímetros. La primera fórmula nos dice que pi es igual a circunferencia sobre diámetro. Si aplicamos esta fórmula y sustituimos estos valores, tenemos que pi es igual a 23.4 centímetros sobre 7.2 centímetros, dando un resultado de 3.2 centímetros. Y al comparar este valor de resultado con el valor de pi teórico, vemos que la diferencia es muy poca. Para la otra fórmula nos dice que pi es igual a circunferencia de 2 por radio. Básicamente pues igual sustituimos los valores, 23.4 centímetros sobre 2 que multiplica a 3.6 centímetros y nos da el mismo resultado, que es 3.2 centímetros. Bueno, el objeto 2 que utilizamos fue un plato. Al medirlo obtuvimos que su longitud de circunferencia fueron 39 centímetros y su diámetro 12.9 centímetros. Para obtener el radio simplemente se divide el diámetro entre 2, dando como resultado 6.45 centímetros. Aquí tenemos las fórmulas, la que nos dice que pi es igual a circunferencia sobre diámetro. Sustituimos estos valores en la fórmula, dando como resultado que pi es igual a 39 centímetros entre 12.9 centímetros. Al resolver esto nos da que pi es igual a 3.0. Como mencioné anteriormente, si comparamos este con su valor teórico, que es 3.1416, vemos que la diferencia es muy poca. Y esta es la segunda fórmula. En cualquiera de las dos que utilicemos nos debe dar el mismo resultado. Como observamos, igual nos da que pi es igual a 3.0. Por último tenemos el objeto 3, el cual es un sartén. Al medirlo, la longitud de circunferencia nos dio que son 80 centímetros y su diámetro de 25.5 centímetros. Como ya se ha mencionado, para obtener el radio se divide el diámetro entre 2, dando como resultado 12.75 centímetros. Ahora nos vamos a la fórmula. Pi es igual a circunferencia sobre diámetro. Sustituimos este valor de circunferencia y de diámetro, dando como resultado que pi es igual a 80 centímetros sobre 25.5 centímetros. Si resolvemos esto nos da como resultado que pi es igual a 3.1. Si lo comparamos con el valor teórico de 3.1416 nos damos cuenta que, al igual que los casos anteriores, la diferencia es muy poca. Como se mencionó, las dos fórmulas tienen que darte el mismo valor. Por lo tanto, esta fórmula que nos dice que pi es igual a circunferencia
sobre 2 por radio nos da el mismo valor de 3.1 que nos dio aquí. En la demostración 2, que es para calcular el espesor de las hojas, se nos plantean dos preguntas respecto a la medida que obtuvimos. Nos dice que si lograríamos obtener alguna cifra significativa en esta medición, lo cual pues sí es correcto, sí lograríamos obtener cifras significativas porque pues tenemos una medida de 9 milímetros que después el punto pues sí cuenta como cifra significativa. ¿Cuántas cifras significativas hay en nuestra respuesta? Pues solamente hay una cifra significativa, que es el 9, que son los 9 milímetros, ya que pues después del punto solamente obtuvimos una respuesta. En conclusión, el equipo llegó que al momento de nosotros finalizar nuestras mediciones, que en este caso fueron asignadas el sacar pi y el grosor de un paquete de hojas, pues pudimos darnos cuenta que la forma en la que medimos es de una forma casi exacta. En algunos aparatos podría variar dependiendo qué tipo de aparatos sean, ya que hay unos digitales y otros que son más antiguos, que son pues, a mano. Podemos observar también que estos aparatos los podemos usar en nuestra vida, ya sea estudiantil, laboral o simplemente en nuestra vida cotidiana, ya que por ejemplo la regla la podemos usar en el salón de clases o para hacer un trazo en una libreta un poco más chico. La cinta métrica por lo regular la usan para sacar medidas de cuerpo completo, o también mayormente la utilizan los sastres o así para medir con más exactitud la ropa. El flexómetro es más usado en el campo laboral, ya que este es como de un poco uso más rudo y lo pueden usar en construcciones y él no puede sufrir pues un daño a corto plazo. También estas tres las podemos utilizar en nuestra vida diaria.